Bien. Disculpe, doctora. Sí. Hola. La anterior clase dijo que le hiciéramos acuerdo que iba a responder usted la última pregunta del anterior tema. ¿Qué pregunta era? ¿Cuándo se administra aspirina a un individuo? ¿Se da el efecto del ion común? Ya, ¿Qué muy puede bien. comentar? Muchas gracias. Seguramente más adelante vamos a ver, pero es bonito adelantarse también. ¿Ya? A ver, ¿cómo va eso? Miren, voy a representar de esta manera la mucosa gástrica. Voy a representar acá a la célula parietal, que es la que libera ácido clorhídrico, que inmediatamente se va a disociar en protón o hidrógeno más cloruro. Esto es lo que le va a pasar al ácido en el estómago. Entonces, teóricamente, cuando sale de esta célula, por aquí viene el protón. ¿Mm? Y el cloruro que va a volver a ingresar. Pero yo necesito esto que esté en una concentración, ya saben, de 0,8. Perdón, en un pH de 0,8. Bien, este análisis es importante. Segundo aspecto, si yo me animo a representar a la aspirina así, tengo que aceptar que esta tableta se va a fragmentar en una parte negativa y en una parte positiva. ¿Sí? Cuando aquí hay unas 8, por ejemplo, entonces aquí va a haber 4, 4, y aquí este 8 se convierte en 4, porque 4 genera 4 más 4, y aquí me quedará 4. Entonces, cuando está así igualada, esta representación se denomina que está en equilibrio. Es decir, que una determinada cantidad de aspirina no se va a disociar completamente, sino que aquí sumados estas cargas tienen que hacer equilibrio con esta molécula entera. Esto es importante que lo entiendan. Ahora bien, solamente por así decirlo, cuando estos protones se gastan, cuando se gastan, entonces el que era 4 ahora va a ser 3, para que aquí se reponga, ¿no? Aquí va a aparecer, digamos era 2, ya va a ir a 3. ¿Me dejo entender esto o no? Oye, Luis Alberto, te estoy en la cabeza. Otra vez, ¿ya? Por favor, doctora. Ya. Esto es muy bonito. A ver, vamos a ver cómo les puedo explicar más bonito. Una sustancia ácida para todas las sustancias ácidas. Todas las sustancias ácidas las puedo representar así. Esta sustancia ácida espontáneamente donde hay agua, se rompe, no se dice rompe, se disocia, se ioniza, dependiendo de esta sustancia. Y entonces me va a dar una parte negativa y me va a dar una parte, ¿ya? Siempre va a suceder eso cuando la sustancia tenga el denominativo de electrolito. Cuando yo consumo en mi alimentación cloruro de sodio, aquí no ve así, primero es el sodio. Entonces, cuando esto entra en mi estómago, se va a disociar. ¿Y qué me va a dar? Sodio más cloruro. Esto siempre va a suceder. Y podemos quedarnos hasta mañana con los medicamentos. Todos los medicamentos ácidos me va a dar una parte negativa y una parte positiva. ¿Por qué? Porque se disocia o se ioniza dependiendo de la característica del xenobiótico. Ahora bien, jóvenes, miren,
Aquí, ¿cómo podría decirlo? Aquí yo tengo 10 moles. ¿Será que los 10 se van a disociar? No. Se van a disociar, por ejemplo, 5, para que aquí haya 5 más 5. Estos son, los dos hacen 5, más el 5 que queda aquí, hacen los 10 que había, ¿no? Y entonces, para cada sustancia, por sus características, cuando llegan a un equilibrio, basta, le dicen, basta. Tú ya no te disocias. Y aquí, sí, se pone un freno. ¿Me dejo entender? Esto porque es el equilibrio. ¿Saben cómo se puede entender esto? Cuando yo tengo una taza de agua y le pongo una cucharada de azúcar, desaparece. Le pongo 2 cucharadas, desaparece. Le pongo 3 y ya no desaparece. ¿Por qué? Porque se sobrepasó el equilibrio. El agua le dice, ya no quiero más agua. Eso es esto. No se puede pasar de la raya. Eso se llama constante de equilibrio de cada sustancia. Entonces, vamos a suponer que esta sustancia tiene 20 moles, pero aquí me da 5, aunque esto es falso, 5, 5, y aquí ya no es la mitad, pero alcanza su equilibrio. Depende de cada sustancia, sus características, para que se llegue al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Todos los medicamentos se disocian un poquitín y luego se queda así el medicamento puro. Pero cuando el medicamento, ese medicamento, viene y pelea y golpea a quien debe de hacer y luego se va por la orina, se está gastando. Entonces, esto que había llegado al equilibrio va a seguir avanzando. Por eso tomamos medicamentos cada 8 horas, cada 10, cada 2. No tomamos cada minuto, porque no todo se va a disociar. La parte activa de un medicamento es esta, la que tiene carga positiva, la que está libre. Bien, espero que ahora con eso se haya entendido. Entonces, vamos con la aspirina. La aspirina entra al estómago, así, y como cualquier otra sustancia que puede disociarse, me va a dar una parte negativa y me va a dar una parte positiva. Perfecto. ¿Y qué habíamos dicho? Solo para nuestro ejemplo, este era 6 y entonces aquí me va a dar 3, 3 y aquí este se va a convertir en 3 y llega a su equilibrio. Esa es su constante de equilibrio, ficticia en este momento para nuestro ejemplo. Bien, bien. Ahora, cuando la aspirina llega al estómago, ¿qué hay en el estómago? Protones. ¿Sí o no? Del ácido que se está liberando. Ya hay esto, jóvenes, ya hay esto. Ya hay esto. Entonces, ¿qué le dice? Oye, yo ya tengo aquí protones. Tú no tienes por qué. Tú no tienes por qué estarte disociando de esa manera. No necesitas. Solamente aquí del 6, solamente te permito que te disocies 1. Entonces va a quedar aquí 5. Y aquí 1, porque aquí yo tengo mucho. Este es el efecto del ion común. ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a ver. Así. El efecto del ion común traslada, recorre, desplaza la constante de equilibrio, de disociación, a la izquierda. Hasta luego, Romeo. ¿Sigo agüita? Ahora miren qué más bonito sale de todo esto. Atención. La aspirina
representando a todos los xenobióticos de pH ácido débil, así es una molécula, sin carga positiva ni carga negativa, es decir, que es apolar. Apolar quiere decir que no tiene cargas eléctricas ni. Apolar, ¿qué significa? Que no es soluble en agua, sino que es soluble en grasa. Y si es soluble en grasa, puede atravesar la membrana. Miren, y entra aquí. Puede atravesar la membrana, entrar a la célula y pasar al otro lado, donde le está esperando el capilar sanguíneo. Ahora bien, esta aspirina, que está representando a todos los medicamentos tóxicos de pH ácido débil, es así una molécula apolar. Pero cuando se encuentra en el seno del agua, se tendría que disociar o ionizar rápidamente hasta alcanzar su equilibrio. Pero cuando ingresan al estómago donde hay cualquier cantidad de protones, entonces la flecha se desplaza a este lado. Por eso estoy dibujando gordo. Y entonces, ¿qué? Va a haber poco negativo del medicamento, muy poco, y va a haber gran cantidad de lo que se ha ingerido. Entonces, si hay mucho de esto, puede ser absorbido por la membrana celular y va a poder llegar a la sangre. Si me han entendido esto, maravilloso. O voy a borrar o van a copiar todavía. Este efecto del ion común desplaza la dirección de la reacción al lado izquierdo. Es decir, para que la sustancia apolar original no sufra disociación ni ionización y permanezca la molécula entera apolar, soluble en grasa, y entonces atraviesa las células, atraviesa la membrana celular y ya llega aquí a la sangre a través de las venas mesentéricas. Entonces, resumen. Ajá. Todos los xenobióticos de pH ácido débil, como los medicamentos, se absorben en la mucosa gástrica por el efecto del ion común. Esa es la explicación bioquímica. Pero todos los xenobióticos de pH básico débil se absorben en la mucosa intestinal por efecto del ion común, que en este caso ahora sería el hidroxilo. Recuerden que el intestino es alcalino. Ahora, esto es apasionante para entender por qué ciertas sustancias se absorben en el estómago y otras en el intestino. Esto es apasionante para cuando tienes un paciente que llega en un mal estado de salud. Entonces se indaga, ¿qué tomó? Ah, barbitúricos. Ah, sustancia de pH ácido débil. Caramba, no me da tiempo, ya se absorbió en el estómago. No necesitó llegar a duodeno, yeyuno, hígado. Ya está en sangre. Y por ello, como está en sangre, 1 minuto y se reparte por todo el cuerpo, ya está en el sistema nervioso central y por lo tanto está deprimiendo, es decir, está potenciando los receptores GABA. Por lo tanto, la persona se duerme. Y se le mira con la linterna las pupilas y estas son puntiformes, están en miosis, que es característico de las intoxicaciones con barbitúricos. Entonces, miren qué valiosa es esta información, ¿no?
O si es de pH alcalino, se va a absorber en el intestino. Me va a dar tiempo para hacer las maniobras A, B, C, D. Vías aéreas, que estés respirando, corazón y descontaminar. Pueden ir leyendo ya esto. ¿Sí? Es para medicina interna, para más adelante. Pero por supuesto que tiene bases bioquímicas. Bien. Conforme a la que me preguntó, era largo, ¿no ven? No era para explicarlo en un minuto. Gracias por recordarme porque me había olvidado completamente. Bien. ¿Se entendió o no lo que expliqué? Muditos, ¿se entendió? Sí, doctor. Ya, gracias. Algo. Ya. ¿Por qué algo? A ver, ¿dónde está esa algo? Vamos a volver a explicar unos cuantos capítulos más adelante, ¿ya? Pero por eso, jóvenes, vayan sintonizando. Hay que ya ir leyendo, hay que repasar, hay que memorizar. Vamos por acá. Agua. Agua. No agua, agua. El agua es disolvente. Eso significa que es continente. Y entonces contiene ¿a quién? A los electrolitos. ¿Qué es electrolito? Todo agente químico en el seno del agua se fragmenta, es decir, se disocia o ioniza. Y me da dos fracciones cargadas eléctricamente y que pueden conducir la corriente eléctrica. Esta es la explicación por qué nos pasa la corriente. Ahora bien, debemos aceptar que en nuestro cuerpo tenemos muchas habitaciones, muchos compartimentos. Fíjense cuántas células tenemos. Ojo, y dentro de la célula, ¿cuántos organelos tenemos? Por eso que se acepta que nuestro cuerpo tiene N compartimientos elevado a la N. Sin embargo, la cabecita del hombre no da para entender todo esto. Por ello que solamente para nuestro análisis y nuestra capacidad intelectual, solamente decimos que el cuerpo humano tiene dos compartimientos, el central y el periférico. Entendiéndose como central a todo donde están los vasos sanguíneos y los órganos más perfundidos. ¿Sí? Hígado, corazón, riñón y cerebro. Claro, con los vasos sanguíneos más. Y periférico, todo lo demás. Todo lo demás. El pulmón también entra aquí. Compartimiento central, compartimiento periférico. Bien, eso con respecto al cuerpo. Pero si yo hablo solamente de la célula, entonces tengo que aceptar compartimiento intracelular y compartimiento extracelular. Hay que saber el criterio de qué estamos hablando, en qué contexto. Bien, esto es interesante. En los compartimientos intracelular y extracelular, que es lo que le más interesa a la bioquímica, se acepta que hay un equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas, tanto dentro como fuera. Fíjense, como con el sodio, más abajo vamos a ver, el sodio 145, pero afuera no tiene sodio 145, perdón, adentro, ¿no? Y afuera va a tener 145, pero adentro no hay 145, ¿sí? Aquí lo que está indicando es que las cargas, ¿sí? Existe un equilibrio eléctrico. Aquí hay tres positivos, y aquí tiene que haber tres negativos, ¿sí? Para que haya un equilibrio. Bien, a ambos lados de la membrana
debe haber un equilibrio de presiones, pero también de cargas eléctricas. Cuando haya eso, equilibrio, entonces hay tono, hay tonicidad muscular. Una vez más, ¿qué es la tonicidad muscular? Es la semicontracción fisiológica de nuestros músculos y que nos permite tener una forma definida. Una forma definida. De lo contrario, hoy día podríamos estar gorditos y mañana rectangular. Gracias a este equilibrio, más o menos todos los días tenemos la misma forma y además no estamos gelatinosos, ¿sí? Además no estamos gelatinosos. Tenemos una forma. En esta tabla yo tengo líquido extracelular, intracelular. Fíjense cómo el sodio aquí fuera tiene muchísimo y adentro casi nada. Potasio, 3,5. Pero miren adentro los 100. Entonces, si sumamos todo esto, las cargas positivas tienen que ser igual que las negativas. Lo que hay que destacar aquí, que fuera de la célula abunda el sodio, el cloruro, el bicarbonato. Pero fíjense cómo dentro lo que ya sabemos de memoria, proteínas, que además son los sistemas buffer intracelulares, proteínas, fosfatos y potasio, son los que abundan. Bien. Diferencias. Acabamos de ver que hay diferencias. Esta es la explicación de la tabla anterior. Hay diferencias, ¿no? El potasio es intracelular. Y aquí habíamos visto los 150 frente a los 145 del sodio. Ahora bien, afuera, ya sabemos de memoria, potasio 3,5, pero el sodio 145, 142 afuera, a predominio de afuera. Ahora, ¿cómo se mantienen esas concentraciones fijas, fisiológicas? Aquí ya entra lo que ya conocen ustedes de la bomba de sodio y potasio, que está regida, comandada por esta enzima. Esta bomba sirve para meter sodio en el momento que se vaya a despolarizar la membrana celular y tenga que salir el potasio. Pero esta enzima ATPasa lo que hace es romper las uniones del ATP. Si se rompen las uniones, los enlaces de ATP, se liberan electrones, que es la energía. La energía. Luego se va a dar que el sodio va a salir hacia afuera. El sodio entra en el momento que llega el estímulo nervioso. Yo quiero mover mi mano, inmediatamente el sodio va a entrar. Pero una vez que dejó de haber ese trabajo, el sodio tiene que salir. Por ello que tengo aquí esta bomba consumidora de energía, acopla el movimiento del sodio hacia afuera. Ahora bien, uy, qué rápido pasa. Esto ya lo sabemos de memoria. ¿Qué cosa? El agua. El agua puede moverse libremente hacia adentro, hacia afuera. Eso se llama ósmosis. Ósmosis es el proceso mediante el cual el agua pasa a través de la membrana semipermeable desde el compartimiento menos concentrado
al compartimiento más concentrado, con la finalidad de igualar las concentraciones. Por ello que lo tienen aquí anotado así, el movimiento del agua entre el intra y el extracelular se debe a la osmolaridad. Osmolaridad. ¿Dónde está más salado en este momento? Dentro de la célula. Entonces el agua se va a meter dentro de la célula. Pero si el espacio extracelular es el que va a estar más concentrado, tiene mayor osmolaridad, entonces el agua va a salir del interior de la célula hacia afuera. Entonces es importante remarcarlo, por favor. Cuando una persona tiene diarrea, hay todo un mecanismo complejo comandado por la adenilactociclasa, que hace, ante la presencia de ciertas toxinas bacterianas en la mucosa intestinal, hace que el agua salga del espacio intercelular, del espacio extravascular. Hace que el agua salga y entonces empieza la diarrea. Si continúa el problema de la diarrea, el agua de dentro de la célula empieza a salir. Es por ello que ante un cuadro clínico de EDA, enfermedad diarreica aguda, lo que debemos hacer los médicos es de administrar SRO, suero de rehidratación oral. Estos sobres que vienen para 1 litro y vienen para 1/4 de litro. Esto es importante que yo le indique a mi paciente. Señora, va a fijarse bien o que le expliquen en la farmacia si es para 1 litro o es para 1/4 de litro. Porque si el de 1 litro lo prepara en 1/4 de litro la señora OPA, quiero decir ignorante, el agua que empieza a circular por el tubo digestivo va a ser más salado, más osmolar. ¿Y esto qué dice la célula? Qué salado está ahí afuera, yo le voy a regalar mi agua. O sea, se va a deshidratar más. Ojalá me deje entender. Por eso es necesario que el suero de rehidratación oral sea isotónico, tenga la misma osmolaridad. Entonces, si el niño toma, ¿qué pasa con la célula? La célula ve que es agua de la misma tonicidad que la de su interior, entonces no cede. El agua no sale ni entra. Esto es importante rescatar. Aquí tal vez deberían ponerse una llamadita, EDA, todo aquello. Muy bien. Ya hemos visto, es muy importante que sepamos cómo se calcula la osmolaridad o la osmolaridad. El doble del sodio. Usted va a pedir electrolitos al laboratorio. Le dicen 140, entonces aquí ya va a ser 280. Y aquí divide la glucemia por estos corchetitos. ¿Qué quiere decir? Concentración. Que le salga 100. 100 dividido entre 18 más, boom, que le salga 40 sobre 2,8. Todo eso se suma a los 280. ¿Cuánto va a salir? 290, ¿no? Porque está normal. Pueden hacer sus cálculos. De esa manera podemos rápidamente, con estos datos, saber si mi paciente está con una osmolaridad plasmática más elevada o está disminuida. Resumen, la concentración de sodio, natremia, cuando está aumentada, me indica que hay una hipertonicidad de la sangre. Lo contrario, cuando hay poco sodio, el plasma tiene poca presión y también las células. Alguna vez ya les había indicado, esto de aquí arriba, que la osmolaridad
depende muchísimo de la concentración de sodio. No es despreciable la influencia de estos otros dos en la osmolaridad. Por ello que aquí tengo anotado. La osmolaridad no se ve afectada por la glucosa ni por la urea. Pero cuando es diabético, sí. Pero cuando tiene fallo renal, azoemia. Azo significa que hay muchos compuestos que tienen nitrógeno, todos los compuestos nitrogenados en emia, en la sangre. La glucosa, la urea, ¿tiene influencia en la osmolaridad? No, mínima, despreciable. Por ello que sabiendo la concentración de sodio se multiplica por 2, ya tienes la osmolaridad. Pero en diabéticos tiene gran influencia. En insuficiencia renal también. Por ello que en una hiperglucemia de 500, por ejemplo, de 400 miligramos, la osmolaridad va a aumentar. Entonces, la del extracelular aumenta. Y entonces, ¿qué pasa? La glucosa atraviesa muy lentamente estas membranas en ausencia de insulina. Estamos hablando de un diabético. ¿Y qué va a pasar? El agua sale de las células al espacio extracelular y eso le va a provocar mayor diuresis. Mayor diuresis, provocando un aumento en la diuresis. Claro, un aumento en la volemia, por consiguiente, en la diuresis. Esta es la explicación por qué el diabético orina cada rato, poliuria. ¿Por qué? Porque la glucosa no entra dentro de la célula porque no hay insulina. Y entonces el agua de dentro de la célula advierte ese aumento de la concentración y sale de la célula. Esta es la explicación. Entonces, si orina más, tiene que tener mayor sed. Entonces, esta es la polidipsia. Bien. La concentración de sodio disminuye cuando se diluye el líquido extracelular. Entonces, por cada 100 miligramos de glucosa, aparentemente va a disminuir casi 2 miliequivalentes de sodio. O sea, el mensaje aquí es, cuidadito en los diabéticos. Si tú mides su sodio, parece que está disminuido, pero eso es falso, porque acabamos de ver en el párrafo anterior, cuando aumenta la glucosa en sangre, el agua sale de dentro de la célula y aumenta la volemia, entonces aumenta el continente, y entonces el sodio pareciera que está en menor concentración, pero no es así. Esto es lo que aquí tenemos, hiponatremia por desplazamiento. Por desplazamiento. No se debe hacer ningún tratamiento, porque cuando se baje la concentración de glucosa, va a disminuir el agua y con ello la concentración del sodio va a volver a ser normal. La glucosa ¿entra con facilidad a las células? No. Necesita de sus transportadores. A diferencia de la urea. La urea atraviesa